La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Como ya saben, bueno, mi nombre es Fernando, vengo de la iglesia Caminando por Fe en Hospitalet. Ahí están mis hermanas que también han venido. Reciban saludos de nuestros pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Matriel. Y también saludos de la iglesia. Estoy muy agradecido con Dios porque nos da la oportunidad de poder servirle cuando no lo merecemos. Doy gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Porque siendo miserables como somos, nos ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para podernos salvar y hacernos conforme a su imagen. A Él sea la gloria por siempre. Hoy vamos a hablar acerca de el pasaje que está en Colosenses número 3 del 1 al 17. He titulado el sermón la pregunta ¿cómo luce un creyente? Para poder entender o para poder comprender mejor el pasaje que nos toca hoy, que como les digo es Colosenses 3 del 1 al 17, es necesario tener una visión de lo que escribió Pablo antes, porque antes del 3 pues está el 1 y el 2, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Pastor Luis ha leído la porción del capítulo 1 del 15 al 20, lo cual nos da un poco de contexto acerca de lo que vamos a estudiar hoy. La carta a los Colosenses es una carta que tiene muchas similitudes con la carta a los Efesios que han estado estudiando aquí los últimos meses, que aún siguen con ello, ¿verdad? Es una carta muy similar, se cree, bueno, fue escrita también desde la prisión, se cree que fueron escritas más o menos en el mismo tiempo y enviadas casi que al mismo tiempo, por lo mismo tienen muchas similitudes, dicen muchas cosas de diferente manera, claro, para diferentes iglesias, y fue escrita desde la prisión. Esta carta le escribió Pablo y Timoteo a los santos que están en Cristo, en Colosas. Gracias a Dios es parte del canon bíblico y podemos decir que la carta a los Colosenses fue escrita por el Espíritu Santo a través de Pablo a los santos que están en Cristo, también en Badalona. Pues esta carta fue escrita también para nosotros, ¿vale? Entonces lo que está escrito allí es Dios hablándonos directamente y esperemos que podamos nosotros, por la ayuda del Señor, ser capaces de entender el mensaje de esta carta. En el capítulo 1, Pablo ha hablado a los colosenses con gratitud porque él ha escuchado de Epafras que los colosenses han recibido el mensaje del evangelio, han creído en Cristo y se ha mostrado en cómo ellos aman a los santos y cómo ellos perseveran en ello, perseveran en el Señor. Y ahora les dice que él ha estado orando por los colosenses para que ellos puedan crecer en un conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual y para que sepan cómo vivir delante de Dios como es digno del Señor. Para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que puedan seguir haciendo lo bueno, para que puedan ser fortalecidos en el poder de la gloria de Dios, porque en ese poder es que nosotros podemos adquirir paciencia y en el poder del Espíritu Santo es que nosotros también podemos enfrentar los problemas de la vida con un espíritu firme, mostrando a la vez gozo, mostrando gratitud para con Dios, porque por gracia Dios en Cristo nos ha hecho aptos para recibir vida y luz. Es decir, en Cristo Dios nos ha salvado. Pablo les cuenta a los colosenses, les enseña cómo ha sido el Señor Jesucristo que nos ha librado de este reino terrenal de tinieblas y nos ha llevado Dios al reino de su amado Hijo, a un reino de luz, donde hay vida. Porque es en Cristo en quien tenemos redención. Es decir, es en Cristo en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén.
Es en Cristo en quien tenemos vida. Es Cristo quien es la vida. Capítulo, lo que acaba de leer nuestro pastor, del versículo 15, del 1:15 hasta el versículo 23, lo que hemos visto ha sido Pablo mostrando a los colosenses la primacía de Cristo, la supremacía de Cristo, ha mostrado la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es preeminente sobre todas las cosas. Él es el creador y todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él es el sustentador de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, hemos aprendido en ese texto que también es eterno, porque Él ya estaba antes. Es el Hijo eterno de Dios. Cristo ha sido dado por Dios como cabeza para la iglesia. Él es el primogénito, es el mayor. La Biblia nos enseña que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es la imagen perfecta de Dios. Cristo es Dios encarnado. La plenitud de la divinidad está en Él. Es central. Es central. Cristo lo es todo. Amén. En Cristo todo ha sido reconciliado. En la cruz del Calvario, por su sangre, Jesucristo ha hecho la paz. Jesucristo ha hecho nuestra paz para con Dios en la cruz. También lo hablaba, lo dice el texto en Colosenses, los capítulos anteriores. En Cristo somos reconciliados con Dios. Hemos pasado de ser extraños y enemigos de Dios por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de pensar, porque hemos vivido en pecado, enemigos de Dios. Cristo, al morir en la cruz y al derramar su sangre, al tomar nuestro lugar en la cruz, Él pagó nuestras deudas al Padre. La ira de Dios fue sobre Él. Nuestros pecados fueron sobre Él. Ahí se estableció la justicia. El hecho de que nuestra salvación para nosotros sea gratuita no quiere decir que no haya tenido un costo, y el costo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses nos enseña que Él tomó el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? La paga del pecado es muerte. Esa sentencia de muerte porque nosotros hemos pecado, Jesucristo que no tiene pecado, la clavó en la cruz. En la cruz se ponía arriba la sentencia por la cual era muerto o crucificado aquel que era colgado. Jesucristo tomó nuestros pecados, nuestra sentencia de muerte, la puso en la cruz y puso su vida Él ahí por nosotros. Es Cristo quien con su vida perfecta pagó todas nuestras deudas. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto lo ha establecido Pablo en los primeros 2 capítulos de Colosenses. Está diciendo Jesucristo es la supremacía, en Él habéis creído, por eso estáis vivos. ¿Verdad? Ustedes que antes habían pecado, que eran enemigos, que eran extraños, han sido reconciliados con Dios a través de la cruz de Cristo. Pablo sigue enseñando que servir a Cristo, que seguir a Cristo conlleva sufrimiento. Anunciar el evangelio conlleva sufrimiento. El evangelio que nos salva también nos da la sabiduría para santificarnos y para presentarnos perfectos ante Dios en Cristo. Pablo enseña que él vivía y luchaba para seguir enseñando el evangelio, que da sabiduría y santifica, a fin de que la iglesia sea guardada de falsos maestros. También Pablo exhortaba en el capítulo 2, vivir arraigados, sobre edificados en Cristo, siendo en Él confirmados y abundando en gratitud. Si algo habla Colosenses, Pablo desde la prisión, es ser agradecido.
Dale gracias a Dios. Vive en gratitud. Pablo advierte a no caer en los engaños de falsos maestros. ¿Y cómo no caemos? Pues perseverando en Cristo, que es sobre todas las cosas, en quien estamos completos. Cristo es Dios y Él es suficiente. Es suficiente para salvarnos, es suficiente para preservarnos, es suficiente para santificarnos. Él es suficiente. Nosotros no somos necesarios. Él es suficiente. No es por obras, es por gracia, es por los méritos de Cristo. ¿Verdad? En Él estamos completos. Es en Cristo que somos limpios de pecado. Es en Él que morimos al pecado y somos resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios. Pues estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, Cristo nos dio vida. Así nos reconcilió, perdonando nuestros pecados. Como les dije antes, fue Cristo quien anuló nuestra sentencia de muerte al clavarla en la cruz y dar su vida por nosotros. Todo esto lo estableció Pablo en los primeros 2 capítulos y lo he explicado para que podamos entender nuestro texto de hoy. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 17. Dice, así pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de Él. Está largo el texto. Hay pocos minutos. Vamos a por faena. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo te ruego que me ayudes, Señor. Que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad. Señor, confío solo en ti. Hágase tu voluntad, Señor. Bendícenos, edifícanos, háblanos, quebrántanos. Señor, confróntanos, hiérenos. Pero que sea el carácter de nuestro Señor Jesucristo moldeado en nosotros y tu nombre es exaltado por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener 3 puntos en nuestra
en esta enseñanza, y es mi intención poder llegar a todos. El primer punto es: Cristo es la vida del creyente. El segundo punto será quitando lo viejo, y el tercer punto, vistiéndonos de Cristo. Hemos leído en el versículo 1 del capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La vida es el resultado del Evangelio en aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Y pues habéis resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo, es el significado de esta frase. Si tú has creído el Evangelio y has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, Pablo ya había escrito lo siguiente: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo, perdonándoos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, lo que explicábamos hace un rato. Es Cristo quien a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida. ¿Vale? ¿Y cómo nos dio vida Jesús? Perdonando nuestros pecados. Él ya pagó. Él ya los quitó todos. Podemos tener una conciencia limpia porque nuestros pecados fueron saldados en la cruz del Calvario ya. ¿Vale? Y si tú has creído eso, entonces has recibido vida. Has resucitado. Y si has resucitado, entonces Pablo te dice: busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Cumpliendo el Salmo 110, que también lo utilizó Jesús para enseñar cómo es posible que el Mesías sea hijo de David, cuando David dijo: el Señor dijo a mi Señor. El Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Filipenses 2, del 9 al 11, Pablo lo explica esta situación de otra manera, pero yo no puedo aguantarme la tentación de leer desde el versículo 5, así que les voy a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el verso 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fue exaltado hasta lo sumo, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, ha vencido. Venció la muerte, venció el pecado y exhibió al diablo, exhibió todo poder y autoridad. Él es Rey, Él es Señor y gobierna. Nos ha dado vida para la gloria de Dios. Está sentado a la diestra de Dios. Es allí donde, si has resucitado, hermano, tienes que buscar. Es allí donde somos llamados a buscar a Cristo, su voluntad, su palabra. Dice el verso 2: poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Se repite, ¿verdad? Parece que se repite. Dice: buscad las cosas de arriba, el verso 1. Verso 2: poned la mira en las cosas de arriba. Busca, mira lo que hay arriba y no las de la tierra. Muchas veces me sorprendo a mí mismo mirando en la tierra, poniendo mi esperanza en tal vez un político, tal vez un mejor trabajo,
un médico. Hace rato cantábamos. Miro a los montes, algo así, ¿no? Mi ayuda viene de ti. Muchas veces miramos a los montes. ¿Qué pasaba en los montes? En aquel tiempo, pues también levantaban aceras, ídolos en los montes. Miraban a los ídolos, ¿de dónde viene mi socorro? No, mi socorro no viene de ningún ídolo. No viene de esta tierra. Mi socorro viene de Dios, quien es el creador de todas las cosas. ¿Verdad? Y el texto nos dice, no estés buscando en la tierra. Busca arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no de las de la tierra. Pongamos los ojos en Jesús y aprendamos de Él que hizo eso. Jesucristo puso la mira en las cosas de arriba. Él es el ejemplo a seguir, hermano. Si quieres vivir correctamente, sigue a Cristo y vive como Él. Solo de Él Dios ha hablado y ha dicho, Él es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. Él es el perfecto. Él complace a Dios, no tú, no yo, no nuestros pastores. Es Cristo. No somos llamados a seguir a un hombre. Somos llamados a seguir al Dios encarnado, que es Dios y es hombre, pero es el Señor. Y Cristo hizo eso, puso la mira en las cosas de arriba para sufrir aquí en la tierra. Míralo cómo lo explica el autor de Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, puesto los ojos... no, perdóname, me estoy equivocando. Sí, es esto, que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él miró adelante. Él vio que adelante había un trono. Él vio que adelante había la bendición, pero que era necesario sufrir la cruz. Él vio que era el Padre el que lo había enviado para ello, y él obedeció. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado el trono que tiene, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira a Cristo, Él lo hizo, Él sufrió la cruz por ti y por mí. La muerte que tú y yo merecemos, Él la sufrió. Miró arriba, no miró la tierra, no miró el sufrimiento, es más, tampoco se dejó vencer por el temor de ser separado del Padre. Él sufrió y obedeció al Padre hasta la muerte. Jesús también enseñó lo mismo. En Mateo 6, del 22 al 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así de que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tus ojos están puestos en la tierra, no va a haber mucha luz, hermano. Si tus ojos están puestos en tus circunstancias, no vas a hallar mucha luz, hermano. Si tus ojos están puestos en tu fuerza, en tu capacidad, en tus dones, en tus talentos, hermano, ¿cuántas tinieblas hay en ti? Pon tu mirada en los cielos. Pon tu mirada en Cristo. Amén. Pon tu mirada en Dios, tu esperanza en Él. Él es todopoderoso. Amén. Él es digno. Espera solo en Él. Poner la mirada es poner la mente también. Cuando dice pon tu mirada, es como poner tu mente. Es decir, no solo mires, sino piensa, medita, recapacita en las cosas de arriba. Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si has nacido de nuevo, si has resucitado, el Espíritu de Dios te ha sido puesto en ti, piensa en sus cosas.
No le des de comer a tu carne. Mátala. Piensa en el Espíritu. Si hemos resucitado, miremos, meditemos, pensemos en lo eterno. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas de que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es como mirando al invisible, es mirando al Señor, es mirando a Dios. Lo que se ve puede parecer trágico, doloroso, perverso, pero Jesucristo es soberano y reina, y nada escapa de su control. Confía en Él, espera en Él. Te han dicho que tienes un diagnóstico muy malo, confía en Él. Te han dicho que van a hacer un recorte en el trabajo, confía en Él. Aunque te echen, aunque se confirme el diagnóstico, Él es rey. Y la eternidad es gloriosa en Él. Amén. Aquí somos peregrinos, somos extranjeros. Hay sufrimiento. Y es prometido en la Biblia, tendremos aflicción. Confía en Él. Cuando dice que pongamos los ojos, que busquemos las cosas de arriba, miremos arriba, que ahí arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios, está Cristo reinando. Es entonces lo que está diciendo es busca el reino de Dios, busca su justicia. Y Pablo en Romanos 14, 17 nos explica que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No te mates por estar bien, por estar cómodo aquí. No te mates. Si tú buscas su reino, Él te va a dar por añadidura la comida, la bebida, el techo. Él lo ha prometido y así lo hace, porque es fiel. Busca más bien su reino, busca más bien su justicia, porque allí en Cristo, en quien somos justificados, tenemos paz, y lo hemos leído, para con Dios. Y tenemos gozo, porque merecemos el infierno, pero nos da vida, porque es lleno de gracia, y Él es lleno de bondad. Pensemos en las cosas de arriba, y apenas vamos en el verso 2, vamos a darle. Dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A ver, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O estamos muertos o estamos vivos. Las dos cosas. Las dos cosas. Si hemos resucitado para Dios en Cristo, significa que también hemos muerto al pecado. Es lo que está diciendo. Si hemos muerto al pecado, nuestra vida ahora está en Cristo, para Dios. Romanos 6, del 6 al 13 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, si estamos muertos al pecado, es para no servir más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más sobre Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está diciendo el texto es: habéis muerto al pecado, no vivas más para el pecado. Habéis resucitado con Cristo para Dios, vive para Dios. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos pecando? La verdad es que si hemos resucitado, la naturaleza de Dios está en nosotros. Y ahora vivimos para Dios. Dice el verso 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me encantan estas dos comas que puso aquí. Cuando Cristo, nuestra vida, ¿Es Cristo tu vida? ¿En serio? ¿Es Cristo tu vida? No es tu familia, no es tu trabajo, no eres tú. ¿Cristo tu vida? ¿Qué cosas, verdad? Que hemos resucitado, Cristo es nuestra vida. Solo en Él podemos vivir. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él solo nos espera la muerte. Si Cristo no es nuestra vida, estás muerto en tus delitos y pecados. Y solo te espera una condenación, la ira de Dios, el infierno. Solo en Cristo hay vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también así al Hijo da vida a quien quiere. Él es la vida. Y la vida es conocer al Padre y conocer a Jesucristo, al quien el Padre envió. Eso es la vida. ¿Quieres saber qué es la vida? Es conocer al que te creó. Conocerle. Es saber quién es. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué nos creó? Para su gloria. Para adorarle. Para servirle. Eso es vivir. Servirle. Amarle. Honrarle. Oh, cuando pecamos, quebrantarnos y orar. Porque hemos ofendido al Santo, al justo que nos ha amado y que nos ama siempre. Cristo nuestra vida significa que apartados de Cristo estamos muertos. Tenemos que entender eso. Cuando ponemos los ojos en las cosas de la tierra, se nos olvida Cristo y ni pensamos en que estamos muertos. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Porque cuando Él se manifieste, también nosotros tendremos con Él en gloria, porque Él es fiel y así lo ha prometido. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que está diciendo Filipenses es: hermanos, estamos en un cuerpo de humillación ahora mismo. Nuestra carne quiere pecar, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios que Él ya venció el pecado. Somos salvos, nuestros pecados son perdonados. Y ahora lo que vivimos es una lucha tremenda con nosotros mismos. Nuestro peor enemigo es nuestra carne y tenemos esa lucha constante contra el pecado, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Evangelio dice que Él nos resucitará en el día final y nos da un cuerpo glorificado en el que no habrá pecado. La eternidad no va a haber envidia, no va a haber chisme, no va a haber celos, contiendas, fornicación, adulterio, pornografía.
ni nada semejante. Vamos a tener envidia. Nos vamos a amar porque seremos como Él, ¿no? Semejantes a Él. Y Él nos resucitará en el día posterior. Entonces, poniendo los ojos allí, en esa gloria venidera, podemos vivir con gozo, podemos vivir con paz y con esperanza. Capítulo 3 de Colosenses, versículos del 5 al 9. Llegamos al segundo punto. Vamos, si hemos resucitado, primer punto, si hemos resucitado, si hemos creído, tenemos vida, Cristo es nuestra vida. Entonces, los que han resucitado se despojan del viejo hombre. Colosenses 3, del 5 al 9 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre en sus malos hábitos. Podemos seguir leyendo el 10 y el 11. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo lo es todo en todos. Dice, por tanto, considerad vuestros miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y empieza a dar una lista representativa de pecados escandalosos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y digo que es una lista representativa porque no es una lista completa. El pecado está aborrecible para Dios. Ofensa al Dios santo y justo. Y lo que está diciendo el apóstol en este texto está diciendo, si tú has resucitado, si tú has nacido de nuevo, considérate muerto a lo que antes te esclavizaba. Y no solamente a esos pecados de adulterio, fornicación, idolatría, dice más adelante, sino también a la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. Y como les digo, no es una lista exhaustiva, es representativa. Puedes también pensar que lo que nos está mandando el principio de este texto es, considérate muerto al orgullo, al chisme, a la queja, a la murmuración, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia. Considérate muerto al pecado que tanto amas, que tu carne tanto desea. En mi pueblo, hermanos, por el clima que hay, los muertos, cuando los meten en el nicho, se momifican. O sea, ni los embalsaman ni nada, se momifican. Y cuando la familia del muerto no paga el nicho, pues sacan el muerto y lo exponen en el Museo de las Momias. Lo ponen a currar para que pague el nicho. Y ahí hay un museo. Está la momia más pequeña del mundo, está la que enterraron viva y apareció muerta con las manos aquí arriba, está el apuñalado, y hay un mariachi, pues soy mexicano, hay un mariachi ahí momificado. Imagínate que yo voy al Museo de las Momias, me pongo delante del mariachi y le digo, cántame la del rey, compadre. ¿Qué me va a decir la momia? ¿Qué me va a decir? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a decir nada? Es mariachi, está vestido de mariachi, está de pie delante de mí, cántame la del rey. ¿Por qué no me va a decir nada? Así debemos ser nosotros cuando viene la tentación. Cuando viene a ti la tentación de enojarte y de destrozar a alguien, considérate muerto.
Porque ya no vives para el pecado. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es Cristo el Señor de tu vida. Vive para Él. Muerto al pecado. Considérate muerto. Considerarse muerto al pecado también quiere decir, bueno, la Biblia nos manda a considerarnos muertos al pecado, pero también hacer morir las obras de la carne, ¿verdad que sí? Hacer morir los pecados. Es verdad, en nosotros hay un pecado remanente y tenemos esta lucha continua todos los días. Pero si estamos en Cristo, vivimos para Dios en Cristo, no para el pecado. Porque si viviéramos para el pecado, estaríamos en la muerte. Pero los que han nacido de nuevo no pueden permanecer pecando. El Espíritu de Dios les redarguye. El Espíritu de Dios no le deja. Hermano o amigo, si tú pecas y estás tan tranquilo, examínate, porque igual y no estás en la fe. Si tú pecas y estás tan tranquilo, examínate, porque igual no has nacido de nuevo y te espera el infierno y la ira de Dios. Confía en Cristo. Él pagó por tus pecados. Él pagó por tus deudas. Invoca el nombre de Jesús. Pídele que te salve y que te haga nacer de nuevo y te resucite. Lo necesitas. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Oh, mano, solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay vida. Vuélvete a Él. Dice Romanos 8 del 12 al 13, así que hermanos, deudores somos y no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos un pecado remanente, lo tenemos que hacer morir. Lo tenemos que hacer morir. Y gracias a Dios no lo hacemos morir en nuestras fuerzas. Es y por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne. Viviréis. Esta pelea no es nuestra. Es una pelea que Dios lucha con nosotros. Es en su Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne, porque es Cristo el que nos libertó del gobierno del pecado y ahora estamos bajo su reino. En Efesios, como les decía yo, Efesios y Colosenses son similares, y Efesios lo dice lo mismo de otra manera. Dice Efesios 5 del 3 al 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Colosenses dice, haced morir, o sea, consideraos muertos. Efesios dice, ni lo mencionen. No conviene a los santos. Los chistes verdes, las conversaciones soeces, no te convienen, no nos conviene. Ni los menciones. Considérate muerto para ello. Es lo que nos está enseñando Pablo. Ni tampoco las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. No convienen. Sino antes bien, acciones de gracias. Efesios también, Pablo dice, mejor sea agradecido. Porque has de saber esto, que ni un fornicario, ni inmundo, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que practique el pecado tiene herencia con Cristo. Pablo da por sentado que los que han resucitado no practican el pecado. Mira lo que le dijo a los corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Corintios 5 del 9 al 11. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darnos vida, para que no practiquemos más el pecado. Vino Cristo, para que por el Espíritu Santo que nos da, no podamos practicar más el pecado.
Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado porque el Espíritu Santo le ha sido dado. Porque ha nacido de nuevo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no solo los pecados escandalosos, como les dije antes, también el orgullo, la soberbia, la altivez, el chisme, la murmuración, la ira, la contienda. Hermano, considérate muerto a todos estos pecados. Si has resucitado de nuevo, si has resucitado y has nacido de nuevo, haz morir las obras de la carne. Somos llamados a morir al pecado, considerarnos muertos al pecado. Somos llamados a luchar de una manera violenta contra nuestro pecado. No lo mismo contra el pecado de nuestro hermano. Jesucristo contigo en cuanto a tu pecado, Él es paciente, ¿verdad? Él es misericordioso, ¿verdad? Así debemos ser con nuestros hermanos, buscar la santidad de nuestros hermanos. Tenemos que confrontarle y decirle, hermano, te ayudo, vamos a orar. Tenemos que dejar de hacer estas cosas. ¿Me entiendes? Pero en cuanto a tu pecado, hazlo morir. Hazlo morir, hermano. Sé violento contra el chisme, contra la murmuración, contra lo que sea que te atrae y que te quiere volver a esclavizar. Recuerda que eras sido libre del pecado. Quiere enseñorearse sobre ti, pero Cristo es mayor. Su Santo Espíritu nos ayuda para no volver a caer en ello. Pon tus ojos en Cristo. Dice versículos 10 y 11, revestidos del nuevo conforme a la imagen del que los creó, se va renovando conocimiento pleno. Es decir, deja de pecar. Si has renacido de nuevo, deja de pecar y revístete. Quítate las vestiduras del hombre pecador, revístete del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién quedamos que era el creador? Es Dios, es Cristo. Revístete entonces para que seamos conformados a la imagen de Cristo, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, ni gitano ni payo. No hay diferencia, sino que Cristo lo es todo, en todos. No estamos llamados a querer imitar al político de turno, no estamos llamados a querer imitar a la eminencia de turno o al gran predicador de turno, ni al patriarca. Estamos llamados a imitar a Cristo. Es a Él. Es a Él. Él es sobre todas las cosas. Él es el Señor. Mira lo que dice Efesios 4 del 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios por nuestros pastores, gloria a Dios por nuestros evangelistas, gloria a Dios por nuestros maestros y profetas, porque por la impartición de la palabra, a Dios le ha placido santificarnos, a Dios le ha placido conformarnos a la imagen de su Hijo. Agradece a Dios por los que te enseñan las Escrituras. Estudia la palabra. En ella somos formados, en ella somos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que es Cristo quien complace a Dios y es su voluntad transformarnos a su imagen. Efesios 5, el verso 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en ofrenda por sacrificio y olor fragante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Los siguientes versículos, ya para casi terminar, Colosenses 3, 12 y 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y da 5 prendas de vestir de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y cómo nos vestimos de eso? Bueno, pues el versículo 13 dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es duro, ¿eh? Y dice el verso 14, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Dice, como santos y amados, dice, como escogidos de Dios, santos, es decir, apartados y amados. Como escogidos desde la eternidad pasada, ¿no? Por Dios, apartados de este mundo y amados por Dios, así es como debemos vestirnos. ¿Y de qué nos vestimos? De misericordia entrañable, eso es una misericordia que sale desde dentro. Y cuando pensamos en la entrañable misericordia, podemos recordar a Jesucristo cuando, por ejemplo, estaba la alimentación de los 5,000, que había una multitud y dice que él tuvo una compasión por ellos. Entrañable misericordia de benignidad. ¿Quién es benigno con nosotros en todo tiempo, sino solo Dios? Humildad. ¿Quién es humilde como nuestro Señor Jesucristo, que no tomó su deidad como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, y habiéndose hecho hombre, se humilló aún más hasta la muerte y muerte de cruz? De mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Mansedumbre es escoger ser herido en lugar de herir, hermano. Mansedumbre es escoger, preferir ser herido en lugar de ser tú quien hiere. Y eso lo hizo Jesús. Amén. Él no le quitaron la vida, él la dio. Él podía haber llamado a legiones de ángeles y hubieran descendido y los hubiera arrasado con todos los romanos y los judíos, pero él cayó. Porque sabía que era necesario, que el Padre quería que él diera su vida en la cruz. Eso es una mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que mirar a Cristo. Paciencia. ¿Quién es más paciente con nosotros sino Dios? Amén. Continuamente pecamos. Fallamos. Y Él es paciente. Mira a Cristo. Mira a Dios y aprende de Él la entrañable misericordia. Aprende de Él la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. ¿Y cómo practicamos todo esto? Soportándonos unos a otros. Gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por la iglesia. Aquí es donde podemos aprender todo ello. Aquí nos soportamos los unos a los otros. Dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y lo duro es que dice, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Él esperó a que viniéramos a pedirle perdón. La Biblia dice que Él fue el que vino. Nadie se acerca a Dios. Es Dios el que lo atrae. Si tienes queja contra otro, lo que dice el texto es, ve tú y perdona. No, es que si no me pide perdón, yo no le perdono. Eso es sabiduría de este mundo. Eso es orgullo. Jesucristo no nos perdonó así. Si tienes queja contra otro, hermano, ora por él y bendícelo. Ámalo. Sírvelo. No vayas con arrogancia y le digas, oh, mira, hermano, tú me hiciste este daño, pero que sepas que ya te he perdonado. Vengo a decirte que te he perdonado. No, brother. Ámalo. No se lo digas. Ámalo. Sírvelo. Bendícelo. No se lo eches en cara. Ámalo. Bendícelo. Sírvelo. Muestra que Jesucristo es tu Señor. Porque Él es lo que hace contigo. Somos llamados a perdonar como Cristo. El que ha resucitado muestra que Jesucristo es su Señor y vive como Cristo. Pero dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, sobre la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, amor.
Vestirnos de Cristo es ponernos el uniforme de Cristo, es ponernos su ropa, es ponernos el amor. Y no el amor de este mundo, no el amor que nos enseñó Hollywood, de que si tú me amas, yo te amo, que si tú me das, yo te doy, que si tú me perdonas, yo te perdono. ¿Qué dice? Vamos a leer, les voy a leer rápido, 1 Corintios 13, ¿verdad? Es el capítulo del amor. Dice los versos 4 en adelante, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y en el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Has visto lo que es el amor? Sufrido, benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta. Y pienso también en el fruto del Espíritu, de Gálatas 3, del 22 y el 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Y después continúa gozo, paz, paciencia, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es gozo, el amor busca la paz, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor todo lo cree, el amor es fe, es templanza, el amor es mansedumbre, prefiere ser herido a herir. Vestirnos de Cristo es vestirnos de amor y no del amor que nos enseñaron en la familia o en el cole. Es el amor que está escrito, el amor encarnado que es Cristo. Dios es amor. Cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más nos acerquemos a Él, cuanto más comprendamos cómo Él nos ha amado, más podremos amar a nuestro prójimo, hermano. Es en Cristo, es solo en Él hay vida. Hemos visto las 5 prendas de vestir, perdóname, bro, me estoy pasando, que son la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, y la obtenemos soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros como Cristo lo hace. Y ahora vamos a ver del versículo 15 al 16 las 3 prioridades del que ha resucitado. Dice el versículo 15 que dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí hay 3 prioridades que como cristianos, que como nacidos de nuevo debemos tener. Es la paz, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, y mira lo que dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. La paz que Dios, que Jesucristo ha obtenido para nosotros, para con Dios, es la misma paz que debemos de buscar nosotros con la iglesia, en un solo cuerpo. Sí, nuestra paz fue en el cuerpo de Cristo porque fue quebrado en la cruz. Pero también en el cuerpo de la iglesia debemos buscar esa paz. Dice Romanos que en lo que dependa de ustedes, buscar la paz con todos. Hemos visto que hay que perdonar como Cristo. Eso es buscar la paz. Hemos visto que hay que amarnos. Y el que ama a Dios sobre todas las cosas y el que ama a su prójimo cumple toda la ley. No podemos pecar contra otros si les amamos. Eso es buscar la paz. Y después dice, sed agradecidos. La voluntad de Dios es que le demos gracias en todo. Dice Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como les dije antes, así sea un diagnóstico, cualquier cosa, dale gracias a Dios. Porque tú mereces el infierno, pero por gracia de Dios, cualquier cosa que no sea el infierno es gracia. Entonces dale gracias. ¿Vale? Entendamos eso, merezco el infierno, cualquier cosa que no es el infierno, Dios, gracias.
Tercer prioridad, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Que nuestra vida sea, como dice el Salmo 1, meditando en tu palabra de día y de noche. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Para que eso suceda necesitamos leer, hermano. Necesitamos estudiar. Necesitamos escuchar. Necesitamos memorizar. Necesitamos aprender. Necesitamos buscar. La voluntad de Dios es que la Biblia forme tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de hablar. Que cuando converses, ya sea en la iglesia o en el mundo, por la abundancia de su palabra, salga de ti palabra de Dios. Y no va a pasar si lees la Biblia 5 minutos, una vez a la semana, o si la lees nomás los domingos. Que gobierne nuestros corazones, hermano. La Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Y nos hace aptos para vivir de una manera santa y justa y veraz delante de Él. Sumérgete en las Escrituras, hermano. Que por tus venas, en vez de que corra hemoglobina, corra biblina, brother. O sea, que tus pensamientos, tu manera de ver las cosas, tu manera de actuar y de hablar, sea estructurado por la palabra de Dios. Y así podremos exhortar, así podremos hablar con nuestros hermanos, conforme a la voluntad de Dios, con su palabra. Y así podremos cantar cantos bíblicos, espirituales. No sé si te pasa, yo cuando paso tiempo en las Escrituras, acabo alabando al Señor. Acabo dándole gracias. Acabo adorándole, porque puedo ver en la Biblia las palabras que me dan vida. Hermano, sumérgete en las Escrituras. Dice el verso 17 y acabamos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez dando gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? No es una muletilla. Oh, oramos y yo te pido que me des un cochazo, que yo te pido que me des el mejor trabajo del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Ya pedí en el nombre de Jesús. No. Vivir en el nombre de Jesucristo es vivir como Cristo vive. Pedir en el nombre de Cristo es pedir la voluntad de Cristo y no la tuya. Hacer todo en el nombre de Cristo es buscar que Cristo dé la aprobación de lo que estás haciendo porque lo estás haciendo conforme a su voluntad. Un gobierno que envía embajadores a otros países, esos embajadores no pueden hacer otra cosa que no les diga su gobierno, ¿verdad? No puede un embajador ir por su cuenta y hacer lo que quiera. Tiene que hacer y tiene que decir lo que su gobierno le manda. Bueno, si nosotros somos hijos de Dios resucitados en Cristo y Jesucristo es nuestro Señor, somos llamados a vivir, a hablar y a hacer conforme a la voluntad de nuestro Señor, que es Cristo. Eso quiere decir, todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Cristo. Es decir, todo lo que hagas, hazlo como Cristo manda. Y para hacer como Cristo manda, tienes que conocer. Y en todo sea agradecido, porque mereces el infierno. Pero gracias a Dios nos ha dado vida en Cristo. Oremos, te damos muchas gracias, Padre.